Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El barrio de las Canonjías, conocido tradicionalmente como La Claustra, es un barrio situado en el centro histórico de Segovia que se desarrollaba entre la vieja catedral, que estaba emplazada frente al Alcázar, y la iglesia de San Andrés, subiendo hacia la Plaza Mayor y la nueva catedral. Recordemos que esa vieja catedral frente al Alcázar va a ser demolida después de la revuelta de los comuneros de 1521. Estos comuneros habían aprovechado la catedral vieja para desde ahí asediar el Alcázar, donde se habían refugiado los hombres del emperador Carlos V. Pero estábamos hablando del barrio de las Canonjías. Segovia había sido definitivamente reconquistada en tiempos de Alfonso VI, rey de León, a finales del siglo XI, y a comienzos del siglo XII, hacia 1122, es cuando, ya establecida esa catedral vieja frente al Alcázar, se comienza a organizar ese barrio de las Canonjías, dándole una serie de privilegios a los canónigos que vienen a apoyar al nuevo obispo de Segovia. Obviamente, dado que estábamos en ese proceso de reorganización del territorio, de repoblación de esta parte norte y sur del sistema central, una manera de atraer religiosos que quisieran colaborar con el obispo de Segovia era precisamente establecer esos privilegios que vamos a encontrar asociados a este barrio de las Canonjías. Un barrio que se va a desarrollar esencialmente a partir de dos calles, la calle Daoiz, que desde la puerta actual del Alcázar sube hacia la Plaza Mayor, y la calle de Velarde, en cierta medida paralela a esta calle de Daoiz, pero que se desarrolla de una forma más curvada, más pegada al barranco que genera el río Eresma. La calle Daoiz, como decía antes, es el eje principal de este barrio de las Canonjías. Tiene una singularidad muy especial, y es que por aquí discurre de manera subterránea el acueducto romano de Segovia. Es decir, los canónigos que se establecieron en esta parte de la ciudad podían además aprovechar esa toma de agua histórica que aún seguía funcionando durante época medieval. Es cierto que habitualmente nos han contado que justo antes de la Reconquista por parte de Alfonso VI, este acueducto había sido destruido por el rey andalusí de Toledo, pero probablemente fue reparado y siguió siendo utilizado más allá de la gran reparación que llevó a cabo los reyes católicos a finales del siglo XV. A lo largo de esta calle, como de la calle de Velarde, se iban colocando las casas de los canónigos, de los que nos quedan buenos testimonios en estas puertas, que en muchos casos es lo último que conservamos de estos siglos XII y XIII, pues las casas han sido modificadas. Quizás el conjunto más interesante es el que vamos a encontrar en la calle de Velarde. Pero detengámonos por un momento en la forma que adopta esta calle de Daoiz. Ya he dicho, aprovecha que está construida por encima del acueducto, o podríamos decir al contrario. Cuando el acueducto se instaló, la calle tuvo que ajustarse a esta traída de agua. Lo que va a suponer es que hay una regularidad en el trazado de estas calles que choca, por ejemplo, con ese paseos por la sierra que hicimos por el centro histórico de Sevilla, donde podíamos ver cómo las calles serpenteaban y existían numerosos fondos de saco que nos recordaban ese urbanismo tribal que sobre la vieja Hispari romana habían colocado los musulmanes. Podríamos preguntarnos entonces por qué, si Segovia también tuvo esa ocupación islámica, el urbanismo no se alteró. En el caso de la calle Daoiz parece que la existencia del acueducto, la preexistencia del acueducto, sería algo que impediría esa modificación urbana. Pero más allá de esa preexistencia del acueducto, algo interesante a retener es, 1. La ocupación islámica de Segovia fue menos intensa que en Sevilla, con una cantidad de población menor y con importancia política más reducida. Es más, en algunos casos esta parte alta de la ciudad pudo haber quedado no tanto abandonada como con una cantidad de población realmente reducida. Recordemos en este sentido que ya hemos visto en otro paseo por la sierra todas esas villas romanas que existían en los alrededores de Segovia y que sabemos que durante la época medieval se mantuvieron. Unas villas rurales que aprovechaban las escorrentías que iban hacia el Eresma y hacia el Clamores y que eran el sitio más atractivo para residir en esta zona de Segovia, puesto que unían al mismo tiempo el espacio de habitación con el de la producción agrícola. Esto quiere decir que
Estos entramados urbanos romanos no sufrieron una alteración notable, insisto, por esa escasa presión demográfica, pero sobre todo lo más llamativo es que a partir del principios del siglo XIII nos vamos a encontrar claramente en una urbe cristiana. Pues bien, en este urbanismo medieval cristiano sí que va a haber una lógica en el trazado de las calles que no habíamos encontrado en ese urbanismo de tradición tribal islámica, donde la ciudad quedaba sectorizada según las tribus y esa ciudad podía de alguna forma encerrarse en barrios tribales. Lo que vamos a tener aquí es que estas calles, como señalábamos antes, no son calles cerradas, son calles que tienen esa lógica urbana que nos lleva desde la antigua vieja catedral hacia la Plaza Mayor, es decir, son vías de comunicación claramente bien definidas, que en ningún caso van a generar fondos de saco, que no van a quedar cerradas de manera imprevista, que no van a andar ensanchándose y estrechándose sin que sepamos muy bien la lógica, sino que aquí estamos ante ese ejemplo de un urbanismo medieval que, insisto, sin llegar a los niveles de regularidad a los que podíamos estar acostumbrados cuando hablamos del urbanismo romano, seguía manteniendo esa necesidad de que el espacio público, la calle, funcionara como un auténtico espacio público, es decir, que facilitara el tránsito de un sector al otro de la ciudad, más allá de que además permitía el acceso a las diferentes viviendas. Unas viviendas que, como señalábamos hace un momento, es en la calle de Velarde donde tenemos el conjunto más interesante. Cierto es que con numerosas modificaciones a lo largo de los siglos, pero en las que, aún a pesar de todo, podemos ir encontrándonos algunas estructuras claramente de origen medieval en los siglos XII y XIII. Unas estructuras que además nos están contando otra forma de entender la ciudad, porque aquí sí que existe un manifiesto interés por parte de los habitantes de este barrio, esencialmente los canónigos de la catedral, por exhibir el acceso a sus casas, por mostrar cierta grandeza en esos accesos, y de esa manera no se está haciendo un urbanismo discreto, que es el propio del mundo islámico, donde sabemos que las fachadas a la calle suelen ser bastante sobrias, bastante contenidas, porque el objetivo que se buscaba era esa intención de discreción absoluta para la vivienda doméstica. No es así en este barrio de las Canonjías, donde no solamente las calles están vertebradas con esa lógica urbana que permite la circulación sencilla dentro de la ciudad, sino que a esas calles, a ese espacio público, se abren de una forma vistosa las casas de los canónigos. Por tanto, estaban estableciendo un tipo de urbanismo que difiere completamente del que veíamos hace unas semanas en Sevilla. El barrio llegó a contar con 3 puertas que permitían su cierre durante la noche, más por una cuestión de policía que por una inseguridad militar. Es decir, se trataba más bien de prevenir posibles asaltos, atracos y demás. De esas 3 puertas solo se conserva la que tenemos en la calle de Velarde, en donde en 1922 el arquitecto Jesús Carrasco decidió añadir una puerta a la par, imitando la que previamente existía, generando una solución un tanto incomprensible para los que recorren este barrio. Bien, estas puertas lo que venían, más allá de esa policía nocturna, lo que venían era a mostrar los límites del espacio privilegiado de los canónigos, puesto que el objetivo que se buscaba era esencialmente, recordemos, que los religiosos quisieran acudir a esta repoblación de Segovia y para ello había que dar un espacio donde iban a contar con una serie de privilegios y ese espacio quedaba físicamente bien delimitado con la existencia de estas puertas. Para hacer más fluida la comunicación entre las calles principales, en esencia Velarde y Daoiz, entre estas calles se establecieron callejones que, insisto, comunicaban las calles principales y que nos vienen a marcar una vez más cómo el entramado urbano respondía a una lógica de espacio público. La idea no era tanto aislar y generar espacios tribales, de nuevo recordando el modelo que habíamos visto en Sevilla, como un sitio donde fuera fácil el tránsito, más allá de esos privilegios marcados por las puertas que daban acceso a la claustra.
Todo lo que estamos viendo aquí, en este barrio de las Canonjías de Segovia, tiene la singularidad de haber sido conservado en el tiempo con relativo pertinencia, porque durante la época moderna es cierto que las casas se fueron modificando, pero también es cierto que a partir de esa edad moderna la mayor parte de la innovación urbana de Segovia se desarrolla fuera de este centro histórico, y eso ha permitido conservar no solo estas viviendas, sino el propio entramado urbano sin grandes alteraciones. A la larga, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo uno de los mejores ejemplos de trazas urbanas medievales de plena Edad Media, porque estamos hablando de los siglos XII, XIII, que en el caso de Segovia no siempre son claramente observados por los visitantes, que por lo general se dirigen con cierta premura de la plaza hacia el Alcázar, sin tomar atención de este tipo de tramado urbano. Pero no importa, es aún posible volver a pasear por este barrio de las Canonjías de Segovia e ir apreciando una vez más no solamente esa interesantísima trama urbana, insisto, un ejemplo notable de el urbanismo medieval de esa plena Edad Media, sino sobre todo estas viviendas de las que bien es cierto que han sido, insisto, tremendamente modificadas con el paso del tiempo, pero que nos hablan de una situación realmente privilegiada, como decíamos antes, en esta calle de Daoíz, en la que volvemos a pasear y que nos lleva hacia la iglesia de San Andrés. Los canónigos que vivieron en este sector tuvieron el privilegio de contar con agua corriente en sus casas, porque pudieron aprovechar ese singular edificio aquí soterrado, que fue el acueducto de Segovia, y que es sin duda la marca distintiva de esta ciudad, que sin embargo comparte estos otros tesoros como las Canonjías, que merece la pena recorrer.